Realmente para mí es siempre un gusto y un honor poder participar de alguna actividad del CADI. Por razones de amistades y familiares, estuve muy cerca del doctor Carlos Muñiz cuando fundaron el CADI. Estuve muy cerca de muchos de los eventos primeros. Entonces, cada vez que estoy en un evento como este, de alguna manera retrocedo varias décadas en mi vida y me acuerdo de aquellos años. Siempre es una cosa muy refrescante. A pesar de que no soy inclinado a leer en las conferencias, yo tuve que hacer una adaptación muy grande en momentos en que tenía la responsabilidad de la renegociación de la deuda externa argentina. En esos momentos, cada palabra, cada matiz, cada énfasis de lo que decíamos era absolutamente diseccionado por el periodismo especializado en todo el mundo. Y ahí me tomé la costumbre de leer, cosa que me evitó innumerables dolores de cabeza, pero no todos. Obviamente lo que está en juego hoy es muy distinto, pero de todas maneras me pareció que era importante nuevamente escribir y leer. Les pido disculpas a ustedes, les pido un poquito de paciencia, voy a tratar de hacerlo lo más matizado posible. Desde hace más de 2 años, quienes nos dedicamos a estudiar las economías en crisis, no podemos dejar de observar con detenimiento la evolución de la situación griega primero y de sus reverberancias en Portugal, España y últimamente en toda la eurozona, con facetas distintas de acuerdo a los roles que cada euroestado va adoptando a medida que la crisis se despliega. A los fines de una charla como esta, estoy forzado a simplificar y a elegir un camino verbal a recorrer en minutos que nos permita combinar evidencia, experiencia y sobre todo compartir inferencias y poner de manifiesto las bases de la reformulación de la zona del euro que es imprescindible en estos momentos. Un primer comentario es la decepción como economista profesional por el manejo inicial de la crisis en Grecia. Esta impericia inicial sobrevive todavía entre los líderes europeos que nunca pensaron que tendrían que enfrentar una crisis de esta magnitud y por lo tanto no se prepararon para evitarla o para conducirla con rapidez a una salida constructiva. Inexplicablemente se fue haciendo camino al andar, siempre quedándose corto con respecto a las exigencias del mercado. Y este es uno de los serios problemas. Se enfrentó a la crisis a partir de pensamientos parciales, a partir de aquellas cosas que se consideran políticamente correctas, que no son sino límites al pensamiento creativo trazados por la ideología prevaleciente. Creo que una gran responsabilidad por lo errado de los pasos iniciales estuvo dado por el rol del Fondo Monetario Internacional. En efecto, ni el Banco Central Europeo, ni la Comisión de la Unión Europea, con quienes luego el Fondo Monetario constituirá la troika que negocia con Atenas, tenían la experiencia en el manejo de resolución de crisis que el Fondo Monetario está obligado a tener. Ese es su rol. Ese debería ser su mayor activo. Sin embargo, no ocurrió. Nos pasó también en la crisis argentina. En el año 2002 y en los años subsiguientes, tuvimos un desfile de funcionarios del Fondo Monetario, algunos muy capaces que se ubicaron en la crisis, pero la mayoría no se salían de clichés ideológicos nada prácticos. Sin embargo, creo que el Fondo Monetario que fue a Grecia estaba mucho mejor equipado para solucionar los tramos iniciales de la crisis, en buena medida por lo aprendido en Argentina. El cuerpo técnico del organismo estaba en condiciones. Sin embargo, esto no ocurrió. No hubo una voz del Fondo Monetario Internacional con ideas iniciales claras sobre la magnitud de la crisis y los pasos a seguir. Me inclino a pensar que en este caso el problema fue la dirección política que le imprimió Dominique Strauss-Kahn al accionar del organismo. Strauss-Kahn estaba más preocupado con su postulación a la presidencia por el socialismo francés
que por solucionar la crisis griega, para no entrar en otros temas. Por el sentido académico. A este error inicial se le sumó una mecánica letárgica de toma de decisiones en los consejos europeos. Nunca los líderes políticos tomaron la iniciativa. Si hay una constante que se prolonga hasta hoy, es que siempre fueron la saga de los acontecimientos. Debemos recordar que en las etapas iniciales muchos líderes europeos incluso afirmaron públicamente que Grecia estaba en condiciones plenas de pagar su deuda. En otros momentos, tratando de generar expectativas positivas, implementaron los test a la banca europea que fueron, desde el primer momento, totalmente irrelevantes. Creo que en esta charla conviene que nos detengamos en algunos detalles de España, donde hace ya más de un año, casi dos, se está librando la madre de todas las batallas por la supervivencia del euro. España creció un 8% promedio en Producto Bruto Nominal en los primeros años de la introducción del euro en 1999. Un conjunto de monedas relativamente débiles se combinó con el Deutschmark sólido, lo que benefició con bajas tasas de interés a los países de la periferia europea. Esta introducción del euro se montó y ayudó a consolidar un boom inmobiliario que ya tenía una década de funcionamiento en España. Por 20 años, desde 1990, fue construida una casa por cada español que venía al mundo. El número de viviendas acompañó el crecimiento demográfico. A modo comparativo, en los Estados Unidos, donde la construcción de viviendas tuvo siempre una contribución importante al Producto Bruto, la tendencia ha sido de construir una vivienda cada 2 nacimientos y medio. Hasta hace poco, 1 de cada 7 empleos en España era en la construcción y en el sector inmobiliario. Hoy hay en España unas 680.000 viviendas sin vender. La constitución de nuevas hipotecas lleva 23 meses en caída permanente. El stock de créditos hipotecarios a todo esto es de 5.000 millones de euros. Se calcula que casi un 80% de los activos de las familias españolas están inmovilizados en el sector inmobiliario, con lo cual las necesidades financieras del grupo etario que se va a retirar en los próximos años, esto es, quienes tienen hoy entre 55 y 70 años, va a incrementarse en 1,4 millones de individuos hasta el 2021. El grupo etario candidato a comprar las propiedades es el grupo con edades hoy entre 25 y 40 años, que en el mismo periodo se va a achicar en 3,3 millones de individuos. Esto permite inferir presiones a la baja en los valores inmobiliarios en los próximos años. Desde comienzos de la crisis griega, todos mirábamos también a España, Portugal e Italia, pero los datos macroeconómicos de deuda de España que se conocían en esos momentos eran tranquilizadores. Inicialmente se hablaba de una relación deuda pública-producto bruto del 58%. No resultó ser así. En forma gradual se fueron conociendo compromisos del gobierno central español con las autonomías que fueron llevando progresivamente esa relación a más del 90% del PBI. Pero estamos ante el peligro de un aumento significativo de esta relación a partir de la inevitable intervención del gobierno en los bancos que requieren una muy importante capitalización. En España coexisten bancos de nivel internacional, como el BBV y el Santander, con bancos regionales denominados cajas, que hasta hace poco tiempo estaban fuera de la supervisión del Banco de España, esto es del Banco Central de España. Estas últimas funcionaron como punto de encuentro de los gobiernos autonómicos, las dirigencias políticas y las empresas, sobre todo de construcción, y es en las cajas donde están los principales problemas del sistema bancario. El caso Bankia, muy comentado en los medios en los últimos días, son 7 cajas que se consolidaron alrededor de Caja Madrid, con el liderazgo de Rodrigo Berrato, un exitoso ministro y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional recientemente.
tuvieron una primera etapa de 5.600 millones de aportes estatales para apuntalar la fusión hace poco más de un año atrás. La semana pasada solicitaron 19.000 millones adicionales. El aportante es el Fondo de Rescate Ordenado de Bancos, FROB, que desde comienzos de la crisis española ya inyectó 33.000 millones de euros en el sistema, equivalentes al 3% del Producto Bruto español. La intervención adicional en Bankia llevará esta cifra por encima de los 50.000 millones, pero ciertamente la cuestión no termina allí. Ayer se dio a conocer que la asistencia a Bankia por 19 millones, la que acabo de mencionar, fue objetada por el Banco Central Europeo. El gobierno español pensaba instrumentar esta capitalización con bonos, seguramente preocupado por el impacto inflacionario de semejante expansión monetaria, para que a su vez Bankia descontase esos bonos en el Banco Central Europeo, con lo cual la objeción de esa entidad es un golpe a una instrumentación de por sí muy difícil. En una circunstancia de muy alto desempleo, de restricciones en los gastos, incluyendo los gastos sociales, disponer de esa cifra para asistir a un banco es políticamente muy costoso. Si bien no tenemos detalles finos, en general esas intervenciones se llevan a cabo para evitar los efectos negativos del cierre de un banco, que opera a su vez como correa de transmisión de la actividad económica. Las noticias de esta tarde dan cuenta que las acciones de Bankia, que fueron colocadas en el mercado poco más de un año atrás, con un gran despliegue publicitario, perdieron un 70% de su valor. Simultáneamente, habiendo dado a conocer pérdidas por más de 6.000 millones de euros, el directorio se pagó a sí mismo bonus por 22 millones de euros, con lo cual me parece que esta historia de Bankia va a seguir en los medios por bastante tiempo más y no por el ángulo más constructivo precisamente. Solo unas semanas atrás se impulsó desde el gobierno español el aislamiento de los activos inmobiliarios del sistema bancario en entidades separadas por más de 325.400 millones de euros, de los cuales se estima que más de la mitad, aproximadamente 175.000 millones, presentan hoy dificultades de cobranza. Es lógico suponer que a medida que avance la reestructuración de la banca española, el déficit fiscal español se verá acompañado por un importante déficit cuasi fiscal, esto es, el déficit originado en la esfera monetaria, que le dará una fragilidad mucho mayor a la economía española. No hubo, el futuro del euro, ¿no? Un pequeño comentario, no hubo y no está prevista la salida de un país del euro. Tampoco estaba previsto el fin de la convertibilidad argentina, y sin embargo sucedió. Cuando se ponen en marcha los efectos destructivos de la crisis económica, se asemejan a fenómenos naturales catastróficos, que a partir de un cierto punto adquieren una fuerza inusitada. Hoy discutimos no solo los problemas de Grecia, sino los problemas de la 12ª economía del mundo y de la 8ª también, España e Italia respectivamente. Pero si no se soluciona el fondo de la cuestión, en poco tiempo más vamos a discutir también los problemas de la economía francesa. Tenemos que tomar conciencia que estamos discutiendo los problemas del sistema bancario más grande del mundo y el que más contribuye al financiamiento del comercio internacional. Por eso, el impacto de una crisis europea es global, no se circunscribe a Europa. En el pasado, por ejemplo, las exportaciones argentinas de cereales eran financiadas por pequeños bancos de Amberes, de Rotterdam o de Hamburgo. Desde hace muchos años y en forma gradual, esas entidades fueron adquiridas sobre todo por bancos franceses, que hoy son los grandes financiadores del grueso del comercio internacional. Está claro que la supervivencia del euro está ligada a que los países adopten el mismo sistema fiscal conjunto. Esto estaba ya en los pasos iniciales y todos creíamos que la armonización fiscal estaba mucho más avanzada de lo que efectivamente resultó estar. Lo que no estuvo tan claro nunca como ahora
es la necesidad de una federalización del sistema bancario de la eurozona. ¿Cuáles son los problemas? Como en todas las crisis, hay fuga de capitales. Esto ya ocurre en forma incipiente desde hace meses, incluso en algunos países más de un año. Hay salida de capitales de Grecia y de España, e incluso de otros países a favor de depósitos en Alemania. Y los inversores venden bonos soberanos de la periferia europea para comprar bonos alemanes. El miércoles 23 de mayo, por ejemplo, la tesorería alemana colocó 4.560 millones de euros, casi 6.000 millones de dólares, de bonos a 2 años a una tasa del 0,07%. Hoy, una segunda colocación al 0,03%. Un bono alemán a 10 años rendía la semana pasada un 1,42%. Hoy, por la gran oferta de fondos, bajaron el rendimiento al 1,13%. En contraste, tanto los bonos italianos y españoles rinden más del 5,6 y más del 6,10 respectivamente. El mercado, en realidad, diferencia entre un euro alemán y un euro griego o español, y no debería ser así. Es que la Unión Europea está construida en base al libre movimiento de capitales, personas y bienes. Esos principios tan importantes en los buenos tiempos hoy son totalmente disfuncionales. Por un lado, Alemania puede recibir depósitos en euro sin límite. Por otro, el gobierno alemán limita los fondos que pueden comprometer para los rescates financieros. No son lo mismo, pero esto es inconsistente. Europa no solo tiene que trabajar en inmediato en implementar un sistema fiscal realmente unitario, sino que tiene que trabajar también en la unificación del sistema bancario de garantía de los depósitos. Si quieren mantener el libre movimiento de capitales, la eurozona debe poner en práctica de forma urgente, inmediata, una garantía unificada de los depósitos bancarios. La garantía de un depósito bancario debe ser la misma en Grecia que en Alemania o en Portugal. Es la única manera de frenar la migración de dinero desde la periferia de la eurozona hacia las cuentas en Alemania. Caso contrario, deben adoptar un control de cambios. Hasta ahora no han tomado ninguna decisión. Esa no es la forma de gestionar una crisis. Los ejemplos mencionados antes muestran claramente que la estructura actual de la eurozona es inconsistente. Pero incluso la propuesta anterior es también parcial. Lo que no se termina de entender es que dentro de la eurozona el ajuste entre los países funciona como en el sistema de patrón oro, descargando el peso del ajuste sobre las economías débiles. En los consejos de la Unión Europea se discuten aspectos parciales, si Grecia debe salir o no, o planes de contingencia para la salida de Grecia, o la emisión de bonos con garantía de la eurozona. Pero no se discute lo central. La disparidad de productividad es lo central. Es lo que hace que dentro de la eurozona los funcionamientos nacionales sean dispares, divergentes, al punto que hoy ponen en jaque una construcción institucional y política de muchas décadas. Alemania, gracias a su alta productividad y a tener atada su moneda a la de países de más baja productividad, se beneficia obteniendo superávits tanto en su comercio dentro de la eurozona como con los países fuera de ellos, ya que sus exportaciones se hacen con un tipo de cambio artificialmente competitivo. Por muchos años, Alemania ha sido el primer exportador mundial, peleando ese lugar con China en los últimos años. A su vez, Alemania tiene serias dificultades electorales para compensar al resto de la eurozona por los beneficios incrementales que está obteniendo. Es que los beneficios para Alemania están disimulados en mayores exportaciones y resultan abstractos para la mayoría de la población. El electorado alemán está convencido que solo ellos son los que deben llevar la mano al bolsillo cada vez que Europa encara un nuevo gasto. En poco tiempo más, si se pudiesen compensar estos beneficios con transferencias
a otros países, no habría problema en mantener la eurozona actual con modificaciones como las antes señaladas en lo fiscal y en la protección de los depósitos. Pero no es el caso. En poco tiempo más, la dirigencia alemana se va a ver confrontada con un dilema. Por un lado, va a tener que asignar fondos para capitalizar al Banco Central Europeo en montos mucho mayores de los que se han prometido al Parlamento y a la opinión pública. Al paso que va la crisis, va a resultar imposible no capitalizar al Banco Central Europeo. Esta tensión debería ser evitada, y en vez de correr detrás de los acontecimientos, sería conveniente que la dirigencia alemana lidere una salida ordenada del euro. Alemania, no te caigas, está sentado. Alemania debería salir del euro y quedar dentro de la Unión Europea con una moneda propia más cara. Paralelamente, el euro sin Alemania se devaluaría un poco más, aumentando la competitividad de la periferia en relación con el resto del mundo y mucho más con Alemania. Esta revaluación del euro alemán permitirá disminuir el superávit de ese país con el resto de la eurozona. En estos momentos, un 42% del superávit alemán viene de la eurozona. Y con el resto del mundo, obviamente. Y aumentaría el consumo alemán, lo que debería ser un factor de recuperación y reequilibrio de la periferia. Es importante también enfatizar que esta revaluación no tendría efectos negativos para los balances de los bancos europeos. Al contrario, la revaluación ha de tener un impacto positivo en los balances de los bancos del resto de los países y en la riqueza de los particulares. Esta salida dará tiempo para los necesarios ajustes en el resto de la eurozona y para la implementación de un sistema bancario unificado. Redondeando entonces, Alemania quedaría en la Unión Europea, pero fuera de la eurozona, con un estatus diferente, a un tipo de cambio más alto. Sería una modificación que llevaría a la eurozona a funcionar con dos velocidades distintas, que ya existen en la percepción de los mercados. Para terminar, quisiera señalar que hay además un aspecto político central en esta propuesta. No es posible que la opinión pública de muchos países, incluso en los debates parlamentarios, la figura de Alemania quede ligada a una especie de neo-expansionismo alemán y de sojuzgamiento del resto de Europa basado en los impactos sociales y políticos de las políticas de austeridad. Alemania no merece ni necesita esas etiquetas. Gracias.